Y a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas sí señores, finaliza uno de los mejores años de la historia de los videojuegos. Finaliza el mes de noviembre, entramos en el mes de diciembre. Últimas etapas, últimos videojuegos que se lanzan. En este vídeo voy a repasar los más interesantes, al menos los más populares, y luego ya pasamos a otra serie de noticias porque por supuesto hay mucho más de lo que hablar. Como por ejemplo de Starfield. Nuevamente la prensa del videojuego vuelve a tirar del videojuego de Bethesda, básicamente para intentar llevarse alguna sopa caliente a la boca antes de que acabe el año. No obstante, parece ser que la comunidad les ha respondido muy bien, y luego aparte de eso también quiero hablaros de Halo y de 343 Industries, amén de por supuesto Certain Affinity, que tiene proyectos muy guapos. La cuestión es que también Phil Spencer ha comentado un par de cositas, pero antes de todo eso os emplazo a ir al link de la descripción en EVA. ¿Por qué? Porque tenéis el Cyber Monday. Son unas ofertas que suceden a lo que es el Black Friday, pero que solamente duran el día de hoy. Es decir, hoy es el único día donde tenéis Cyber Monday. Así que echadle un vistacito, no perdéis nada de tiempo, ya que videojuegos como por ejemplo BioShock Infinite, que os lo podéis encontrar por apenas un par de pavos. O sea, está bastante bien. Y bueno, pues echadle un vistazo a las ofertitas si queréis quemar los últimos cartuchos, porque por videojuegos no va a ser. Hay otros muchos videojuegos interesantes, por supuesto, de PC, de Xbox, a lo que también os emplazo a echarle un pequeño vistazo. Y señores, agárrense fuertes, sobre todo si tienen una Nintendo Switch, porque comenzamos el repaso al mes de diciembre y lo hacemos con el título que estáis viendo en pantalla, o mejor dicho, títulos, porque hablamos de la Batman Arkham Trilogy. Después de su retraso, finalmente se acaba lanzando durante el próximo día 1 de diciembre, una serie de videojuegos que bajo mi punto de vista y opinión personal son completamente imprescindibles en este mundillo. Veremos a ver qué tal sale el porteo para Nintendo Switch, aunque Warner últimamente parece que se ha espabilado un poquito. Por otro lado también tenemos un exclusivo de Nintendo, en este caso Dragon Quest Monster, el Príncipe Oscuro, un título que nos emplaza a salirnos un poco de la ramificación habitual de Dragon Quest, en este caso para traernos un videojuego más estilo, entre comillas, Pokémon, porque aquí tú tienes que utilizar a los monstruos para los combates, los vas cazando y luego vas dándole órdenes, hasta más de 500 tienes en este título, videojuego que también vais a traer para el próximo día 1 de diciembre, del género JRPG, y ya veremos qué tal acaba saliendo. Pero luego tenemos este que estáis viendo ahora mismo en pantalla, The Day Before, y este sí que hay que ver qué es lo que nos acaban trayendo esta gente, porque madre mía, el pavor, el terror total y absoluto que me produce este videojuego. Un título que hay que decir que en origen pintaba muy bien, pero conforme se fue retrasando y conforme salían noticias de que podría llegar a ser una estafa de videojuego, miedo me da. Videojuego que se lanza finalmente el próximo 7 de diciembre. El título no estaría terminado, sino que lo que nos van a poner es un Early Access, exclusivamente para PC. Las versiones de Xbox Series X y S y PlayStation 5 finalmente se han retrasado. Este videojuego no va a salir en videoconsolas, al menos de entrada. El MMO de supervivencia será testeado por los jugadores de PC hasta que finalmente llegue a su lanzamiento final. Ya veremos si no acaba pasando como con otros muchos títulos que se quedaron en Early Access para toda la vida. En fin, toquemos madera, señores, porque el videojuego está a puntito de lanzarse. Aunque yo personalmente con el que voy a tocar madera, fíjense ustedes, es con Avatar Frontiers of Pandora. Podemos considerarlo el último gran juego AAA que se lanza a lo largo de este año. Ojalá que salga bien, porque sería una guinda bastante interesante a un año para mi gusto básicamente inolvidable. A ver si Ubisoft nos acaba trayendo pues un título a la altura no solamente de la franquicia Avatar, sino también de su propia historia, porque sí, este videojuego tiene, digamos, ese cáliz de ser una especie de Far Cry en el universo de Avatar. Oye, que puede ser bastante interesante ese punto de vista, así como en primera persona y demás, recorriendo todo lo que es el universo de Pandora. Puede ser algo bastante chulo. Sin embargo, lo que nos han comentado de este videojuego es todavía más interesante, y es que parece ser que no es el típico videojuego de Ubisoft con 400.000 puntitos en el mapa. No, al menos según nos dijo la prensa del videojuego que pudo testearlo, aunque claro, jugaron una versión no finalizada, jugaron una versión bastante temprana de este videojuego y ya veremos el resultado final. El punto, sería bastante curioso que Ubisoft ahora mismo empezase un poco a experimentar que en los mapas la gente descubra un poco ese mundo por sí sola, que no le estén marcando básicamente en todo momento lo que tienen que hacer. Ya veremos en cuestión de misiones cómo lo acaban desarrollando, pero oye, se le puede dar una interesante oportunidad a este Avatar, que también sale
el próximo 7 de diciembre, mismo día que el de Day Before y básicamente en las fechas de los The Game Awards. A partir de ahí en adelante la cosa ya se acaba congelando del todo, salvo por un videojuego que vamos a comentar. También quiero deciros que este juego de Avatar, si no os da confianza para jugarlo o comprarlo día 1, también lo tenéis en el Ubisoft Plus. Ahora mismo también está disponible en consolas Xbox y se supone que más adelante llegará a PlayStation 5. Digo lo que es el servicio de suscripción. Como todos los videojuegos de Ubisoft, llega día 1 y sus complementos también acaban siendo añadidos. Echadle un vistacito de la vez de ese servicio, que es básicamente lo que yo pienso hacer en vista de mis últimas experiencias. No lo olviden, Avatar Frontiers of Pandora, día 7 de diciembre. Título que saldrá exclusivamente para consolas de nueva generación, además de también PC. Como también sucederá lo mismo en el caso del título que estáis viendo en pantalla, Warhammer 40.000 Rogue Trader, el título tapado precisamente para final de año. Para mí puede llegar a ser la guinda del pastel de este 2023, sobre todo para un año donde un CRPG bastante destacado como Baldur's Gate 3 ha arrasado con absolutamente todo. Pues aquí tenemos otro CRPG, aquí tenemos un videojuego un poco de ese corte, ambientado en el universo de Warhammer 40.000, donde por supuesto tendremos exploración de planetas, tenemos un montón de situaciones ramificadas, donde por supuesto las decisiones y diálogos que vayas tomando acabarán determinando precisamente el resto de tu aventura. Veremos a ver hasta qué punto acaban profundizando en ese sentido, pero oye, esta gente se suele trabajar bastante bien los videojuegos y este personalmente creo que va a ser también una de las grandes revelaciones, sobre todo para los usuarios de PC, pero oye, próximo día 7 lo comprobaremos. Y una vez realizado este repaso, vamos con uno de los grandes videojuegos de esta temporada, Starfield, videojuego de Bethesda, que por supuesto a la prensa le está dando muchísimo de lo que llorar. Obviamente tenemos para cerrar el año titulares como el que estáis viendo en pantalla. Ojito a esto. Starfield podría estar en problemas a medida que los números de jugadores se desploman. Bueno, esta gente lo que está pidiendo con este titular es comida caliente. Por favor, necesito una sopa, por favor, unas croquetas aunque sea. ¿Qué es lo que está pasando con Starfield y el número de jugadores? Que es algo muy recurrente, que de hecho más de uno me deja en la caja de comentarios. Oye, Semos, ¿por qué no hablas de que Starfield está perdiendo jugadores? Primero, Starfield no es un videojuego codependiente de usuarios simultáneos, eso en primer lugar, cabe decirlo. Esos son videojuegos de corte multijugador. Starfield no es un multijugador ni tiene siquiera componente cooperativo, así que en ese sentido el número de jugadores en Starfield no es tan relevante, porque Starfield es un videojuego que sobre todo basará su éxito en temas de ventas y en temas de usuarios que hayan descargado el videojuego, los cuales han sido un récord para Bethesda, dicho por la propia Bethesda, no lo digo yo, lo dicen ellos, discútelo con ellos, al igual que también el número de ventas. De hecho ha sido uno de los top 10 videojuegos más vendidos de todo el año 2023, o sea, que sepan ustedes en qué basarse para hablar del éxito o no de un videojuego. Pero hablemos precisamente del tema de los usuarios que están cayendo y demás, para un poco terminar de fulminar a estos medios. Aquí lo que tenemos es precisamente la cifra que Starfield nos arrojó durante el día de ayer, la cual por supuesto compartí por redes sociales. 30.000 jugadores simultáneos en Steam. Sigue siendo uno de los videojuegos más jugados en Xbox y Game Pass, en un servicio y lo que es la plataforma en líneas generales. Pero dentro de Steam se utilizan estos números como para decir, ¡ah, mira cuánto ha caído los jugadores! Repito, videojuego single player, que una vez te pasas, lo normal es que se acaben dejando, pierdan a los jugadores bastante rápido. En el caso de Starfield no es tanto así. De hecho, para que se hagan ustedes una idea, ¿cuál es el videojuego más exitoso de todo este año? Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy actualmente tiene un pico de jugadores por debajo de Starfield. Y no pasa absolutamente nada, es un videojuego que da para lo que da. Una vez te lo terminas, pues ¿qué más tienes que hacer ahí? Sí, te puedes poner a pasear y hacer el gamba, o si quieres a modearlo, como en el caso de Starfield. Que muchos siguen utilizando el clásico argumento de no, pero es que Skyrim tiene ahora más jugadores que Starfield, o tiene más o menos los mismos jugadores activos. Sí, caballero. 60 millones de copias vendidas de Skyrim. Starfield no llega a esa cifra porque es que se acaba de lanzar. Skyrim tiene un recorrido histórico y tiene a mucha gente con el juego entre sus manos. Obviamente, lo normal es que si tiene un soporte de mods y eso bastante interesante, siga teniendo jugadores activos. Suele pasar, ¿vale? Suele pasar con videojuegos que ya lo tienen muchísima más gente. Pero con Starfield, dale un poquito de tiempo, sobre todo a que tenga el soporte oficial y obviamente a que le lleguen los DLCs. Pero aparte de eso, señores, cuando vayan a medir el éxito de un videojuego por el número de jugadores activos en Steam, tengan en cuenta datos como el que les estoy dejando ahora mismo en pantalla. Days Gone, por ejemplo, cuando se lanza en PC, era uno de los grandes estrenos. ¡Oh, mira! Los juegos de PlayStation llegan a PC, no sé qué.
tuvo un pico máximo de 27.000 jugadores. Esto es en su estreno. Starfield tiene 30.000 de pico máximo a los 3 meses. Esta semana se cumplen 3 meses de lanzamiento de Starfield. ¿Qué hacemos? ¿Hogwarts Legacy es un fracaso? ¿Days Gone es un fracaso? Etcétera, etcétera. Pues no, señores, tendremos que tener un poco un rasero generalizado para este tipo de cosas. Starfield, os guste más o menos, ha sido un éxito. A nivel de jugadores, sigue manteniendo una comunidad bastante activa y de hecho bastante meritorio en un año en el que se han lanzado auténticos videojuegazos por todas partes. Obviamente eso determina que un título está dando para muchísimas horas, si es el caso del videojuego de Bethesda. Así que no pierdan ustedes más el tiempo con Starfield, que lo hecho está y ha salido muy bueno. Y ahora vamos a hablar de Halo y del universo que lo rodea, porque en este caso también es uno de esos videojuegos que fue desahuciado en su lanzamiento, pero que sin embargo ahora goza de un grandísimo éxito. Halo Infinite, para que se hagan ustedes una idea, a día de hoy, según pueden ustedes comprobar en la propia Store de Microsoft, o al menos en las últimas horas, ha sido un videojuego más jugado que Destiny 2. Sí, tenía más usuarios activos y está en la lista de lo más disfrutado dentro de la plataforma. No está nada mal, ¿verdad?, para un videojuego que según algunos estaba completamente muerto. Pero el buen trabajo y las temporadas que se han hecho en los últimos tiempos, pues oye, han revertido bastante bien la situación. Y este sí necesita de una comunidad activa y vaya que la tiene. El caso, yendo precisamente con el universo de Halo, todo esto no se detiene aquí, seguirá habiendo actualizaciones para Halo Infinite, pero hay algo completamente separado de esto. Tatanka, el videojuego que está desarrollando Certain Affinity, que en las últimas horas me habéis preguntado mucho acerca de este asunto. Y ojito, Certain Affinity por lo visto sigue trabajando en ese proyecto. Tatanka sigue adelante, que en origen era confeccionado como un modo Battle Royale para Halo Infinite, pero sin embargo parece que eso se ha convertido en un standalone, en un videojuego que va a funcionar por separado. En principio al menos esa es la idea. Un título que incluso se está hablando de que podría utilizar otro motor gráfico, pero eso ya digamos es un poco más especulación que otra cosa. El punto: este videojuego iba a ser en principio eso, pero luego se convirtió en algo mucho más ambicioso, en algo mucho más grande, no de campaña, sería una experiencia plenamente multijugador, al menos según nos han comentado y según la información que vamos manejando. Además, Certain Affinity ha comentado que, oye, que siguen trabajando con 343 Industries y eso se puede comprobar en las listas de trabajo. Así que, por un lado, 343 está remontando el vuelo y por otro lado, Certain Affinity está preparando una nueva experiencia, aparte de la IP que están trabajando ellos mismos y otras cuantas cositas que iremos comentando poco a poco más adelante. Y precisamente tenemos que hablar de eventos de videojuegos donde podrían presentarse estos títulos particularmente. Tatanka no está anunciado como tal y tampoco esa nueva IP de Certain Affinity, que se supone también es un proyecto que va asociado a Xbox. Pero bueno, como digo, de momento eso lo vamos a dejar en un stand-by. Lo que sigue en stand-by son los grandes anuncios que estamos esperando. Phil Spencer, tal y como estoy dejando aquí en pantalla, ha concedido una entrevista donde ha hablado precisamente de ese tema. Habla de lo que son los eventos y proyecciones de sus propios títulos porque, digamos, tiene una line-up bastante interesante. Sus palabras exactas, por cierto, para los que me tenéis a modo de podcast, son: veremos momentos más regulares para hablar sobre nuestros juegos, porque el portafolio es lo suficientemente profundo como para que podamos respaldarlo. Bueno, en definitiva, aquí nos dice que, oye, tenemos un montón de videojuegos que enseñar, tenemos un montón de videojuegos a nuestras espaldas y obviamente vamos a tener que segmentar un poco más lo que son las presentaciones, eventos y ese tipo de cosas. Aquí, de hecho, ya vimos algo bastante interesante hace cosa de un mes, valga la redundancia, ¿no? Que fue ese evento de Xbox Third Party, es decir, no presentaron proyectos propios, sino que hablaban de videojuegos de terceros. Apareció por ahí Alan Wake 2, apareció el Metal Gear Solid y todo eso. Interesante sobre todo porque en muchos de estos eventos propietarios en el pasado, de algo que se quejaba mucho la gente, es el hecho de que había demasiada third party, que donde estaban los videojuegos first party, y Xbox está un poco ya dividiendo todo eso, ¿no? Primero te está diciendo, oye, que estos videojuegos también llegan a Xbox, que el Metal Gear Solid 3S no es exclusivito, pese a que algunos os intentan vender lo contrario, y bueno, pues está un poco repartiendo más en ese sentido. Game Awards, obviamente, es un focus interesante, por ejemplo, para el proyecto de Certain Affinity, y luego tenemos también esos Developer Direct que en principio esperamos para
inicios del 2024, evento propietario donde resumirían un poco lo que viene en los próximos meses. Ya veremos porque parece ser que están calentando. El que sí que necesita un evento pero a la de ya es el videojuego que estáis viendo ahora mismo en pantalla, Stellar Blade, antes conocido como Project Eevee, videojuego que en principio se tenía que lanzar este año 2023, pero que sin embargo ya estamos finiquitando noviembre y seguimos sin saber absolutamente nada de este título. No tenemos información adicional al respecto, salvo una confirmación muy concreta, que este videojuego, según el propio estudio, ha pasado a ser una second party de PlayStation. Nada que nos sorprenda, al fin y al cabo es a lo que apuntaba, porque en origen este videojuego se había anunciado como multiplataforma, incluyendo la plataforma Xbox en su anuncio. Pero luego, pues parece ser que Sony se ha hecho con la IP, se ha hecho con los derechos, y este videojuego va a ser pues como, ¿qué os digo yo? En su momento Death Stranding, o por ejemplo Destruction All Stars, este tipo de títulos que no desarrollan PlayStation Studios, pero que sin embargo sí que les pertenecen. Ya veremos si tenemos alguna información, porque de momento se ha retrasado y no han dicho absolutamente nada. El que sí que llega a tiempo para estrenar el año 2024 es el título que también estáis viendo en imagen, Tekken 8, videojuego de Bandai Namco, que en este caso nos traerá a principios de enero. Un título que hemos podido conocer lo que son sus requisitos mínimos para PC, lo cual a su vez también nos deja ver un poco la optimización que este videojuego va a tener. Por ejemplo, de requisitos mínimos nos pide una 1050 Ti y luego de requisitos recomendados se está pidiendo una 2070. Con esto, incluso para los que no tengáis PC, os estoy hablando de que es muy buena señal. El videojuego no necesita de una fuerza bruta, parece que está bastante bien optimizado en todos los sentidos, incluso en los mínimos te pide solamente 8 GB de RAM, que hoy en día os digo ya que es un auténtico milagro. Eso sí, si lo que necesitéis es espacio de almacenamiento, prepararos porque Tekken 8 va a ocupar 100 GB. 100 GB va a requerir en nuestros discos duros, así que id haciendo hueco para un videojuego que seguramente dure muchos años. Y para cerrar vamos a ir con el momento random del fin de semana. Ayer Bloober Team comunicaba algo acerca de Silent Hill 2. Nos decía, oye, estamos trabajando con Konami y oye que ellos os van a facilitar las fechas de lanzamiento y demás para cuando el videojuego esté listo. Pero paciencia que todavía nos queda recorrido y que todavía estamos trabajando, pero que el desarrollo va bien, la cosa va bien. Es en plan... Ya habéis comunicado esto al principio de la semana, ¿por qué ahora no sacáis un comunicado que parece más bien la típica carta de se retrasa un videojuego? Estamos hablando del Silent Hill 2 Remake, un videojuego del cual se dijo a principios de este año que ya estaba en su fase final del desarrollo. Y de momento seguimos esperando, no ha habido absolutamente ninguna novedad. Ya veremos qué es lo que nos acaban trayendo, pero este comunicado, lejos de tranquilizarme, me ha puesto un poquito nervioso. Pero oye, en la caja de comentarios podéis dejar vuestra opinión al respecto. Link en la descripción en EVA porque está el Cyber Monday activo durante el día de hoy y que disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo.